Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo video de Java en la cual vamos a aprender sobre la búsqueda binaria. Y nada más ni nada menos que una búsqueda binaria. Entonces, vamos a aprender para qué nos sirve y vamos a aprender su utilización más un pseudocódigo. Entonces, iniciemos con nuestro proyecto Java y abramos nuestro entorno de desarrollo favorito. Puede ser IntelliJ, NetBeans o Visual Studio Code. Y creemos nuestro nuevo proyecto de Java llamado búsqueda binaria. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro nuevo proyecto de búsqueda binaria y vamos a colocar una pequeña descripción, una pequeña conceptualización de todo lo que es la búsqueda binaria y más un pequeño ejemplo que lo vamos a repetir mediante codificación. Entonces todo este código va a estar en la cuenta de GitHub y en la descripción del video se los dejaré explicado y detallado. Entonces empecemos. Muy bien, ya he colocado la pequeña descripción y conceptualización además de su implementación y uso. Entonces vamos a hacer una breve explicación. Entonces, ¿en qué consiste la búsqueda binaria? Pues la búsqueda binaria no es nada más que un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada. Aquí hay algo que recalcar, que primera condición es de tener una lista de elementos ordenadas. Puede ser un array. Recordemos que una lista es como un array, pero también existe un tipo de datos lista en Java. Entonces eso lo veremos muy pronto y después. Continuemos. Funciona al dividir, o esta búsqueda binaria funciona al dividir repetidamente a la mitad la porción de la lista que podría contener el elemento hasta reducir las ubicaciones posibles a solo una. Entonces en algún momento esta búsqueda binaria debe devolver el valor del index o el lugar, la ubicación de mi array donde está ese elemento que nosotros estamos buscando. O si no, no devolverá nada porque no existe ese elemento. Muy bien. Vamos a ver esta implementación de la búsqueda binaria en un arreglo, array o vector. Entonces, suponemos que tenemos un arreglo de array o un array, un variable array, con estos datos que tenemos aquí. Después, nosotros queremos encontrar en mi variable objetivo el número 28 de esta lista, donde está ubicado, y así poder hacer uso de ella. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es cuántos elementos tengo en mi array. Ya sabemos que en Java existe una propiedad para saber cuántos elementos hay en mi array. Luego, nos dice que los índices del arreglo van desde 0 hasta 11, que es el máximo. En este pequeño ejemplo es el máximo 11. Nos dice que tenemos 12 elementos, pero ¿por qué 11? Simplemente es porque nosotros naturalmente contamos de 1 a 12. Pero en programación, recuerden, y en array, nosotros contamos de 0 hasta el elemento final, que vendría a dar un conteo de números de 0 a 11. Traducido en español sería 12 elementos en total, solamente que contamos desde 0. Listo, eso es todo. Entonces, en esta búsqueda binaria, el primer intento hará lo siguiente. Hemos seleccionado el índice 5. ¿Por qué lo hemos seleccionado? Simplemente es porque estamos haciendo un promedio del mínimo y el máximo, sumándolos y luego dividiéndolos para 2. Eso es un promedio. Luego hace la siguiente pregunta. Ese elemento de mi array con índice, que ya sacamos cuál es del promedio, es igual a mi target o a mi elemento objetivo. Si es así, hará algo o retornará ya prácticamente el índice o la ubicación donde lo encontró. Y si no es así, pues tendrá que hacer otra cosa que ya lo veremos más adelante. Entonces, aquí nos dice que el array de la posición 5 es 21. Aquí vemos el ejemplo más claramente. Recuerden, aquí tenemos mi array de 12 elementos, con mi mínimo 0 y mi máximo 11. ¿Ya? Entonces tenemos a mi elemento medio o mi promedio, que salió 5, y que en ese elemento 5 está el número 21 de mi array, que es lo que vamos a adivinar. Entonces, ese número 21 no es igual al objetivo, que es 28. Entonces debemos hacer lo siguiente.
Aquí tenemos una pequeña pregunta, que el índice que buscamos, entonces, ¿es mayor o menor que 5? ¿Cuál es el índice? Tenemos que saber si ese valor que estamos buscando va a ser mayor o menor que el elemento que guarda el índice promedio primero o que sacamos en este cálculo. Luego viene, como los valores en el arreglo están en orden descendente, ascendente, me he equivocado, es ascendente, vemos que compara con el elemento o el número que se ha sido guardado en esa posición. Ya sabemos que es 21 el elemento 5, ¿no? 21 es menor que 28. Correctamente el valor 28 debe estar entonces a la derecha. Recuerden y vean bien que ya aquí está haciendo prácticamente la división de que como el número ha sido mayor, entonces ya el algoritmo entiende que los valores o donde podría encontrar este valor objetivo puede estar entre el rango de 6 a 11. Ya no tomará en cuenta de 4 a 0 ni el 5 porque ya supo que tampoco es el valor. Y después, en otras palabras, el índice que estamos tratando de adivinar debe ser mayor que 5. Eso es lo que nos pregunta aquí. ¿Cómo nosotros sabemos si es el índice que estamos buscando el valor es mayor o menor que 5 o el elemento promedio? Y entonces, una vez sabiendo eso, si el elemento que estamos buscando está a la derecha o a la izquierda, pues actualizamos su mínimo o su máximo. En este caso y en este ejemplo vamos a actualizar su mínimo porque vamos a ocupar los valores que están a la derecha. Y viene a ser, y vamos a tomar el promedio que fue 5 más 1 o simplemente colocamos el 6. Visualmente ya sabemos que es 6, pero en la parte de desarrollo habría que colocarle el valor que se tomó del promedio más 1. Y dejamos al máximo sin cambios. En cambio, si hubiese sido al revés, por ejemplo, no estuviéramos buscando el 28, sino 8, el algoritmo tomaría los valores que están a la izquierda. Y habría que colocar Wes, o sea, cambiar a mi máximo por Wes menos 1. O sea, tomar mi mínimo hasta mi nuevo máximo que va a ser 4. Eso es lo que está haciendo el algoritmo. Y luego viene a repetir nuevamente de que este índice que tomó hay que sacarle el promedio. Recuerden que hay que sacar un nuevo promedio de 6 más 11 en este ejemplo, lo cual salió 8.5. Este 8.5, como nosotros estamos trabajando con Java y valores enteros, simplemente no habría que redondearlo porque ya Java prácticamente lo redondearía, o mejor dicho, lo dejaría por su valor natural, que es 8. No, 8.5 no le haría caso ni lo redondearía, sino que lo dejaría como 8. Y ahora se preguntará en mi arreglo, si el valor de la posición 8 es 28, es igual a mi objetivo, entonces retornará ese índice. Y ahí terminará todo el algoritmo. Eso es todo lo que hizo. ¿Cuántas repeticiones hizo? 2. En cambio, si nosotros hubiésemos hecho un ciclo repetitivo lineal en la cual va leyendo desde 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿cuántas repeticiones haría? 8 repeticiones hasta encontrar esa posición. Entonces vemos que este algoritmo nos ayuda un poco más a encontrar un elemento específico. Muy bien, aquí ya tenemos la parte que nosotros más conocemos y entendemos que es el pseudocódigo. Nos dice que sea el mínimo 0 y mi máximo n-1, ¿qué valor es n? N es el valor de mi arreglo menos 1, o sea, el tamaño de mi arreglo menos 1. Luego, como segundo paso, tenemos calcular Wes, o debemos calcular el valor que va a contener lo que nosotros vamos a adivinar a través del promedio entre el máximo y el mínimo. ¿Cuál es el promedio entre el máximo y mínimo? Habría que calcularlo dividido para 2 prácticamente, porque solo se toman 2 elementos. Bueno, seguimos con el tercer paso de que hace la comparación. Si mi array
o mi variable, cualquiera que hayamos usado, con el elemento de la posición de ese promedio es igual a mi objetivo, entonces nos detendremos ahí y retornaremos el índice, que fue pues, o lo que adivinamos. Si el intento, como cuarto paso, si el intento fue demasiado bajo, es decir, el elemento que está en esta posición de mi array es menor que mi objetivo, entonces haz lo que yo les decía. Reemplazamos el mínimo por un Wes más 1. De lo contrario, entonces fue demasiado alto. Y aquí no cambiamos el mínimo, sino el máximo, con Wes menos 1. Y así sucesivamente regresamos al paso 2, hacemos otra vez el promedio, comparamos si ese valor está ahí, si no, pues habría que volver a hacer el mismo paso una y otra vez hasta que encontremos el número. Y si no lo encuentra, pues habría que decir un mensaje como que el valor no existe. Pero esos tipos de condicionales no lo vamos a tratar aquí porque vamos a hacer como ejemplo el mismo y no vamos a colocar esas condicionales. Ustedes ya como mis visualizadores pueden implementarlo y así aumentarán más su aprendizaje. Entonces comencemos ya con este ejercicio y vamos a crear lo primero, mi variable array con los elementos que están aquí. Entonces vamos a copiar estos elementos y creemos mi array. Muy bien, ya tengo mi primera parte que fue crear mi array. Luego vamos a colocar mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Target 28. Por si no sabrían algunos, target significa objetivo. Muy bien. Luego vamos a revisar mi pseudocódigo, las dos cosas iniciales, mi mínimo y mi máximo. Vamos a colocar aquí mi mínimo y mi máximo. Como les decía, el máximo o el valor de n es el tamaño de mi array menos 1. Coloquemos array.length. Y listo, ya aquí ya tenemos mi máximo. Muy bien, ahora necesitamos encontrar mi promedio una y otra vez, así como hacernos las preguntas y esto una y otra vez hasta que encuentre el número. ¿Eso qué significa? Hacer un código repetitivo. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar una recursividad o un ciclo repetitivo cualquiera como while, do while y for. Cualquiera de esos ciclos repetitivos son válidos. Entonces lo haremos de dos maneras, un for y una recursividad. Coloquemos aquí un mensaje, forma 1, recursividad. Muy bien, vamos a crear, recuerden que para la recursividad necesitamos un método. Entonces vamos a crear un método que reciba mi array, mi valor objetivo, el mínimo y mi máximo. Vamos a crear ese método recursivo. Muy bien, ya he creado mi método, aún no es recursivo, solamente he creado el método. Vamos a hacer lo siguiente, el tercer paso. Al parecer aquí ya es una comparación de que si mi array de la posición west es igual a target, entonces detente y lo encontré el código. Prácticamente encontré la posición de mi elemento en donde está ubicado. Pero se me pasó un paso, el paso 2. Si se dieron cuenta, se me pasó este paso, que era calcular el promedio. Entonces vamos a calcular primeramente el promedio.
¿Cómo se calcula el promedio? Pues la suma del mínimo y mi máximo dividido para 2. Muy bien, ya tengo mi promedio y mi valor que prácticamente ha sido almacenado en una variable que significa adivinar. Pues significa adivinar, porque eso es lo que estamos haciendo, adivinando el elemento tal si es el elemento que estamos buscando o mi objetivo. Entonces ya tenemos mi punto de adivinación y colocamos el siguiente paso, que es la condición de comparación, en la cual compara si ese elemento es igual a mi objetivo. Coloquemos mi array con elemento seleccionado que va a ser West es igual a mi elemento objetivo. Si es así, retórname West, que prácticamente West es la posición del elemento ya encontrado. Si no, vamos a colocar otro if. Si, vamos a ver qué dice. Si el intento fue demasiado bajo, es decir, array West es menor que target, o prácticamente mi elemento objetivo, vamos a colocarlo, entonces retornamos mi recursividad como tal. ¿Y qué no debemos de cambiar? El mínimo. El mínimo hay que cambiarlo porque dice entonces haz que mínimo sea el valor de West más 1. Y listo. Tenemos la segunda parte y nos falta la tercera. Que si de lo contrario no es así, si no es menor, entonces es mayor. Colocamos un else. Que si no es así, vamos a retornar este mismo a recursividad, pero con mi mínimo intacto y mi máximo que toma un nuevo valor que es West menos 1. Y listo, ya tenemos ya mi método recursivo. Ya prácticamente con este método ya me encuentra el index donde está ubicado, por ejemplo, el 28 que ya tenemos aquí, es mi objetivo. Y vamos a crear una variable numérica porque está recordando, o recordemos que mi método findIndex me retorna un número como tal. ¿Y cuál es ese número que retorna? El índice o la ubicación exacta de ese número que estamos buscando. Entonces, colocamos aquí una respuesta, por así decirlo, que va a ser igual a findIndex con los elementos ya creados. Y listo, vamos a colocar un mensaje que diga el elemento que estamos buscando, que es target 28, está ubicado en la posición tal. Coloquemos el mensaje. Muy bien, ya he creado el mensaje y debería mostrarme la siguiente respuesta. Vamos a ver que está en el array 8, que es 28. Muy bien, vamos a ejecutar el código y veamos qué sucede. Muy bien, como vemos aquí correctamente nos está dando el resultado esperado. Por ejemplo, aquí dice el elemento objetivo 28, elemento objetivo está ubicado en mi array en la posición 8. Correctamente, vamos a ver. Correctamente posición 8 y su valor es 28. Correctamente está funcionando mi algoritmo implementado. Ahora vamos a cambiar de valor, coloquemos y vamos a buscar el 5. Que como resultado debería darnos aquí la posición 1, 0 y 1. Correctamente 1 debería darnos el valor. Entonces ejecutemos el código. Y correctamente nos está dando la ubicación, que es el 1. Vamos a cambiar ahora a colocar, vamos a colocar el 39. Ejecutemos el código.
y está dando correctamente la posición de ese valor. Vamos a colocar el 3 como último ejemplo. Y correctamente nos está dando la posición de donde está ubicado ese elemento. Visualmente nosotros ya sabemos, pero ¿qué pasa si nosotros estos datos los obtuvimos de una base de datos, por así decirlo? Pues había que implementar un algoritmo más o menos así. Entonces vemos que de forma recursiva funciona correctamente. Ahora vamos a aplicarlo con un ciclo repetitivo cualquiera. Muy bien, ya tenemos aquí escrito un pequeño mensaje de forma ciclo repetitivo. Ya sabemos cuáles son las respuestas que tiene que dar. Y vamos a cerrar esta partecita para ver completo el código. Entonces, como vamos a utilizar un ciclo repetitivo, podemos usar cualquiera. Pero con un ciclo repetitivo for no sería muy conveniente porque necesitamos especificar un tamaño de repeticiones. En cambio, con un ciclo while o do while, simplemente habría que cambiar la bandera por falso o verdadero. Entonces, podemos utilizar un ciclo while o un ciclo do while. Muy bien. Primeramente vamos a crear dos variables de una éxito y la otra variable respuesta de éxito. Muy bien. Una booleana y otra entera. Muy bien, ya tengo dos variables creadas, que es éxito y respuesta de éxito. Y ahora sí vamos a mi ciclo repetitivo. While. Muy bien, si está verdadero va a ingresar. Y aquí se preguntará y primeramente debe hacer el cálculo de Wes o de lo que vamos a adivinar. Y luego viene la pregunta de si ese elemento de la posición Wes es igual a mi objetivo, entonces guardemos ese valor en res éxito y terminemos con el ciclo. Bien, ejecutemos aquí esa pregunta. Muy bien, ya hemos guardado mi Wes, o prácticamente ya con esta parte encontramos el índice donde está ubicado. Y ahora vienen las otras preguntas de que si es menor, entonces tiene que aumentar y cambiar mi mínimo. Mi mínimo debe de cambiar, entonces vamos a hacer eso. Si no, podemos utilizar un switch case o un if else o else if. Podemos utilizar cualquiera. Vamos a utilizar un else if. Si mi array o el valor es menor que mi objetivo. Si es así, si es menor, entonces vamos a cambiar mi mínimo. Mi mínimo tiene que cambiar. Mínimo pasa a ser Wes más 1. Si no, pues si no es así, entonces máximo va a pasar a ser Wes menos 1. Y eso es todo en cuanto a este bucle repetitivo. Ahora se preguntarán cuándo se detiene. Pues debería detenerse cuando la respuesta esté en éxito. Entonces aquí vamos a colocar éxito como falso. Y listo, ya tenemos el valor buscado. Y ahora, una vez que finalice este bucle repetitivo, vamos a mostrar el mismo mensaje. Coloquemos aquí el mismo mensaje, pero ya con respuesta de éxito. Respuesta éxito y el elemento ubicado en la respuesta éxito. Ejecutemos el código y veamos qué sucede. Recuerden que ambos están trabajando con mi elemento objetivo, así que deberían demostrarme ambos lo mismo. Lo mismo deberían demostrarme. Por si acaso, si ustedes preguntarán que
estoy copiando las variables y cosas. Vamos a cambiarle aquí mi variable objetivo para que cambie por lo menos un poquito el mensaje. Y listo, ejecutemos el código. Muy bien, nos está dando el mismo resultado. Como vemos aquí, nos está dando el mismo resultado que estamos aplicando tanto en un ciclo repetitivo como en una recursividad. Aquí podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, podemos borrar esta variable y colocarlo como verdadero. Habrá un ciclo o un bucle infinito, pero podemos pararlo. ¿Cómo lo paramos? Con una instrucción break. Si nosotros le colocamos esa instrucción break, forzará a salirse de ese bucle repetitivo. Veamos si funciona. Ejecutemos el código otra vez. Y vemos que funciona correctamente. Recuerden que también existe otra instrucción llamada continue, que también se puede utilizar, pero eso ya lo hemos visto anteriormente, así que no es necesario recordarlo. Muy bien, ¿cuántas líneas de código nos ahorramos? Borrando esta de aquí y esta, 2 líneas de código. O prácticamente una porque tuvimos que agregar break. Y muy bien, vamos a cambiar mi búsqueda. Vamos a colocar 41. Ejecutemos el código. Y nos muestra correctamente que está en la posición 11. Vamos a mostrar ahora 13. Ejecutemos el código. Correctamente en la posición 3, 0, 1, 2 y 3. Correctamente en la posición 3. Vamos a colocar 25. Correctamente en la posición 6. Y vamos a colocar 21. Que es la última prueba que vamos a hacer. Y listo, funciona correctamente. Entonces, aquí ya tenemos la búsqueda binaria resuelta o el algoritmo de búsqueda binaria resuelta de dos maneras, mediante un ciclo repetitivo o bucle y mediante una recursividad. Y con esto creo que ya hemos entendido bien la búsqueda binaria. Si ustedes se preguntan qué pasa si yo ingreso un valor que no existe, pues eso se los dejo a ustedes como investigación, para que ustedes visualicen o analicen qué deben de colocar antes de que pase a hacer todo esto. Primero hay que hacer es buscar si este elemento existe en mi array. Y si no existe, pues también podemos hacerlo de otra manera, en la cual aquí podríamos colocarle otra condición de que si a la final no encuentra este valor, entonces que me retorne un 0 y que ese 0 sea igual a un mensaje que diga que el valor no existe. Asimismo acá puedes colocar una condición de que si ese valor no existe, ya hizo todas las repeticiones y llegó a un -1 o un número que no existe, entonces retornemos un -1. Y cuando retorne ese -1 a este valor, pues podemos mostrarlo como un mensaje de que ese valor no existe. Hay muchas maneras de cómo implementarlo. Ustedes analicen esa parte y resuélvanla. Entonces, con esto hemos terminado este video y nos vemos en uno siguiente.